Bueno, ya estamos en la sesión 2 de lo que es la materia finanzas para la mercadotecnia y es del grupo 503. ¿Ok? Esta es la parte 2 del contenido del módulo nuclear que estamos revisando del módulo uno, ¿ok? Entonces, nada más para ubicar qué es lo que estamos revisando. Muy bien. Entonces, lo primero, la sesión anterior estuvimos viendo temas como lo que es, por ejemplo, la función financiera. ¿Qué hace la función financiera? eh, ¿Cuáles son, vamos a decir, algunas herramientas en las que se apoya para llevar a cabo los análisis, ¿no? También vimos algunos ejemplos de cómo podemos apoyarnos para hacer viable un plan, en este caso de marketing. En realidad yo mencionaba, pues que la viabilidad de un proyecto, pues se realiza, o de un plan, es cuando a ese plan le agregamos un presupuesto, ¿ok? Significa que ya lo estamos aterrizando en acciones específicas que ya están valuadas, es decir, cuántos recursos necesitan para poderse llevar a cabo y ejecutarse, ¿ok? Bueno, de ahí después la función financiera lo que va a hacer es, bueno, va a seleccionar o va a buscar las fuentes de financiamiento que sean las más convenientes y entonces, pues, va a asignar los recursos, ¿no? Va a obtener esos recursos y se los va a asignar al proyecto. Entonces, ahora sí, estos recursos pues tienen un costo, van a tener un costo. ¿Y qué va a suceder? Pues que este costo va a ser agregado al proyecto. Ahora, de tal manera que también la función financiera va a diseñar un flujo de efectivo, es decir, va a... va a poner, va a distribuir los recursos, ¿no? Exactamente cuando se requieren, por quién se requiere, va a identificar por quién se requieren y va a identificar para qué se requiere, ¿no? Entonces, de esta manera, pues va a asegurar que el proyecto tiene recursos asignados y ya etiquetados, de tal manera que lo que sigue, ¿no? Dentro de la función financiera en este flujo de efectivo, pues es verificar el uso correcto de esta asignación de recursos. Entonces tenemos la parte de asignación, pero tenemos también la parte de control. Entonces, antes de que se empiece a ejecutar el proyecto y cuando ya están asignados los recursos, ya están identificadas las fuentes de financiamiento y ya existe un flujo de efectivo específico, pues ahora entonces el proyecto ya se vuelve factible, ¿ok? Y entonces ahora sí, este proyecto ya lo que viene pues, es ejecutarlo, ¿no? Y en la ejecución, pues lo que vamos a llevar a cabo, pues es precisamente el control
y la supervisión del uso de esos recursos que fueron asignados. Eh, ya después pues se irá viendo, eh, también se manejarán las métricas de lo que son, las métricas de lo que son, por ejemplo, índices que me permitan ir identificando que el proyecto esté conduciéndose de acuerdo a lo planeado. Entonces, ahorita vamos a ver, eso es lo que estuvimos viendo la semana pasada. Ahora bien, lo que vamos a ver ahora, pues es continuar con los temas, ya para terminar, los temas nucleares, del contenido nuclear, quiero decir, del módulo 1. Entonces, nos quedamos aquí en el objetivo financiero empresarial y el principal objetivo, no me acuerdo si lo mencionamos o no, pero el principal objetivo de toda organización es maximizar las utilidades, ¿no? Entonces, es un uso, ¿qué quiere decir? Es un uso eficiente de los recursos de la organización, ¿sí? Para obtener los mayores beneficios, ¿ok? Ese sería como que el objetivo principal de cualquier organización, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que este objetivo a veces se contrapone con otros objetivos que no son de menor importancia, sino que también, pues, deben de cuidarse en una organización. Entonces, vamos a ver que pues hay cuatro objetivos, ¿no? Que engloban estas otras cosas que se tienen que cuidar, pero que sin embargo, pues pueden estar en contraposición con el objetivo de maximizar las utilidades. A ver, vamos a revisarlos. Uno es elevar el nivel de satisfacción para los clientes y consumidores. En ese sentido, elevar esta satisfacción pues corresponde a mantener la calidad de lo que se entrega, ¿no? De acuerdo con la imagen que tiene la organización. Esto tiene un costo. Por otro lado, la innovación de productos, de nuevos productos y servicios, ¿no? Dependiendo de lo que nosotros entreguemos, eh, pues también supone costos, ¿no? Porque debemos hacer las cosas mejor, ¿no? En cada momento. Por otro lado, aumentar, por ejemplo, imagínense la satisfacción del cliente si nosotros somos una empresa que mantiene una estrecha relación con los clientes, pues yo debo de estar invirtiendo en todo lo que es la capacitación, el entrenamiento del personal para atender de mejor manera, ¿sí? A los clientes y principalmente en situaciones conflictivas, saber qué hacer, cómo conducirse, cómo manejarlo, cómo evitarlo, evitar estas circunstancias. Entonces, pues eso supone un costo. Entonces, por otro lado, pues también incrementar la participación del mercado, pues necesariamente es hoy día, si vemos, por ejemplo, una organización, ¿no? La analizamos en este momento, tiene una participación de mercado, pero entonces se pregunta, ¿cómo le hago para poder incrementar mi participación en el mercado? Entonces, o en ciertos mercados, ¿no? Entonces, pues necesariamente va a tener que llevar a cabo acciones de marketing
que le permitan incrementar esa participación en el mercado. Pues estas acciones van desde acciones promocionales, desde activaciones, desde lanzamiento de nuevos productos, de posicionamiento o el fortalecimiento en el posicionamiento de marca, una campaña de comunicación importante, campañas de fortalecimiento de identidad, de imagen, etcétera. Entonces, todo esto que estoy mencionando, pues suponen gastos, ¿no? Supone una inversión que hay que hacer con el objetivo de ganar participación en el mercado. La participación en el mercado, pues si es una acción promocional, ustedes saben que la acción promocional son de corto plazo, ¿no? Esta acción promocional, pues nosotros esperamos que haya un incremento, ¿no? En las ventas, que sea significativo, pero son por periodos determinados y normalmente son cortos. Debemos de manejar en ocasiones pues costos adicionales en modificación del producto, de los envases, de las etiquetas, etcétera, en el punto de venta, pues tenemos que llevar a cabo ciertas cosas, ¿no? Ustedes lo conocen muy bien. Y entonces, bueno, pues el resultado que se espera es de corto plazo, ¿no? Ese incremento en las ventas, pues puede venir aparejado también que la participación de mercado se incremente porque hay una mejor identificación de la marca, hay un reconocimiento mayor, por lo tanto, pues entonces se modificaron las preferencias en algunos casos, ¿no? Y todo esto supuso unos costos, ¿no? Pero en el corto plazo, pues tuvimos beneficios. Sin embargo, bueno, pues estas serían acciones del corto plazo, pero pues hay acciones estratégicas en las cuales, pues van a mantener, por ejemplo, lo que sería, déjenme meter, lo que sería, ahí está. No me di cuenta, pero bueno, ya están entrando. Y entonces, en esta parte de participación de mercado, dependiendo si es de corto o largo plazo, pues tengo que llevar ciertas acciones que tienen un plan y que tienen un presupuesto y que tienen un flujo de efectivo, etcétera, y que tienen recursos asignados, etcétera. Entonces, esas acciones son necesarias, pero pues se contraponen en el términos, cuando menos de inicio, en los términos de la maximización de utilidades. Entonces, es un balance el que tiene que estar haciendo la función financiera para medir qué acciones, ¿no? Qué actividades o qué proyectos que lleve a cabo la organización en verdad van a resultar en una creación de valor, como se menciona en el mundo financiero. ¿Ok? En el mundo financiero hablamos de creación de valor cuando efectivamente la organización pues está siendo más productiva, está siendo más eficiente, está capturando más clientes y por lo tanto está redundando en mayores ingresos y los márgenes, etcétera. Eso es creación de valor. Y cuando hablamos al contrario de destrucción de valor, pues entonces significa efectivamente lo contrario, es decir, la organización no está siendo capaz
aumentar márgenes, sino al contrario, están disminuyendo, los ingresos también pueden estar viéndose afectados, la imagen de la organización está deteriorada, etcétera. Eso es a lo que en economía se le llama destrucción de valor. ¿Ok? Bueno, entonces, eh, por otro lado, pues dentro de lo que son los objetivos, pues también cuando se habla es cada organización también lo que busca es generar mayor valor agregado por empleado. Es decir, ser más productivos y ser más productivos, la métrica, el índice se calcula de la siguiente manera, es ingresos generados en un periodo, normalmente es un año, divididos entre el número de empleados que tiene la organización, empleados promedio, ¿no? Porque hay veces que entran y salen, etcétera, pero son los empleados promedio que mantienen la organización. ¿Ya llegó Cintia Eh, Lalo? también ¿Ya llegó Cintia Lalo? se compara Ah, con no, otras perdóname, organizaciones Lalo. del mismo sector y entonces ahí podemos definir, Ah, eh, pues si nuestra Cintia organización la es más o menos eficiente, ¿no? O productiva que otras. Entonces, a eso se le llama la productividad, es hacer más con los mismos recursos, ¿no? Ahí estaba. Comparables. Muy bien, entonces, básicamente son los objetivos que se maneja en la organización, ¿no? La función financiera es lo que trata de hacer, como les decía, es estar equilibrando entre la maximización de las utilidades y todas las acciones que se tienen que hacer que apoyen esta maximización, pero pues estas acciones que se llevan a cabo son gastos que se tienen que realizar, que no, que normalmente impactan en la organización en el mediano o largo plazo, ¿no? Y entonces, pues eso tiene repercusiones. Entonces, por eso les digo que tiene que estar equilibrando esto, ¿no? Bueno, algo que es muy importante es que una de las métricas en las cuales nos podemos fijar cuando una organización crea valor, pues estamos hablando de que son sus acciones. Cuando una empresa es pública, ¿no? Una empresa pública, es decir, una empresa que cotiza en bolsa, pues hay ciertas reglas para poder cotizar en bolsa. Y dentro de las reglas importantes es que tiene que cumplir con la publicación de resultados de los planes que también publicó a sus accionistas. Los accionistas, pues hay de dos tipos, ¿no? Los accionistas que tienen voz y voto, ¿no? Que son vamos, los fundadores principalmente normalmente, no siempre es así, pero son los fundadores. Y también hay accionistas que no tienen voz y voto, que no, simplemente son accionistas de tipo de inversión, ¿no? Es decir, me interesa esa empresa porque tiene un buen desempeño y creo al hacer un análisis que se llama un análisis fundamental, ¿no? De esa organización y pues yo veo que tiene un alto potencial, ¿no? De crecimiento, analizo, hago los análisis y digo, ah, perfecto, en el entorno en que se está moviendo, las posibilidades son muy interesantes, la empresa está bien preparada, está creciendo X o Y o Z y analizo. Y
digo, bueno, pues quiero comprar los títulos de esa empresa, perfecto. Entonces acudo a bolsa y adquiero los cierto número de acciones, ¿no? De tal o cual empresa. Y yo, por esa inversión que hago, espero, ¿no? Espero, porque nada me lo garantiza, espero que tenga crecimiento. Es decir, que el valor de las acciones crezca en el tiempo. Este tipo de acciones, digo, sí, este tipo de inversionistas no tienen ni voz ni voto, solamente tienen carácter de inversionista, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Cuando una empresa está creando valor, ¿no? Su desempeño está siendo muy bueno, ¿no? Y va de acuerdo a los planes que en un inicio publicó, y su ejecución va de acuerdo a eso y va teniendo resultados positivos, pues entonces la evaluación de las acciones generalmente van a la alza. También hay veces, ¿no? Que los resultados son mucho mejor de lo esperado. Entonces, por lo tanto, pues el valor de la acción se dispara, ¿ok? En caso contrario, cuando la organización, por alguna circunstancia, algún problema, tuvo em, algún tropiezo, algún problema, bueno, pues entonces el desempeño pues fue menor y por lo tanto, pues las acciones, el valor de las acciones bajan, ¿ok? Esos son los movimientos que vemos en la bolsa. Eh, Ahora, ¿de qué depende normalmente que suban mucho, que bajen mucho, ¿no? O que se ¿cómo se llama? Se atempere, ¿no? Estos movimientos, pues es el valor, la confianza que tienen los inversionistas en esa organización. Y cuando digo la confianza significa no en el hoy, sino en el futuro. En el caso de las bolsas, ¿no? Los inversionistas no ven el hoy. La gran mayoría de los inversionistas no ven el hoy, sino lo que están viendo es su desempeño futuro. Entonces, eso hace que, a pesar de que hayan tenido, por ejemplo, unos resultados por debajo de lo esperado, pues la caída no haya sido tanto, sino ¿por qué? Pues porque los inversionistas anticipan que por algunas circunstancias el desempeño de esa empresa va a ser mejor en el mediano plazo, ¿no? Y eso hace que la caída de las empresas se atempere, del valor de la acción de la empresa se atempere, ¿no? Básicamente esas son las explicaciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ahora vamos a hablar un poco. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda sobre esto que estoy mencionando antes de que continuemos. Ok. Ok, bueno, continuemos con el tema. Muy bien. Entonces, por otro lado, ¿qué pasa? Pues nos preguntaríamos qué pasa con las organizaciones que no cotizan en bolsa, ¿no? ¿Cómo podemos saber el desempeño de esa organización? Bueno, en realidad, por ejemplo, la forma,
todos, final de cuentas, todas las instituciones, organizaciones, empresas, etcétera, 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 pues realizan para su gestión financiera, utilizan los estados financieros. Y los estados financieros, ¿no? Son el instrumento con el cual se reportan las actividades, las transacciones que llevó a cabo la organización en un plazo determinado, en el caso del estado de resultados. Y en el caso, por ejemplo, en el balance general o en el caso del estado de situación financiera, que es el balance general, lo que vamos a ver ahí es la fotografía de cómo se encuentra la organización en ese momento en que se elaboró ese estado financiero. Entonces tenemos por un lado el de ese momento, ¿no? Y el del periodo. Entonces, imagínense que yo soy una empresa que le vendo a una empresa mayor. Normalmente las organizaciones cuando quieren entrar a una organización mayor, pues dentro de los requisitos que piden y que solicitan, pues son información como esta, ¿no? Estados financieros, para saber exactamente esta empresa quién es, cómo, qué tan buen desempeño ha tenido, ¿no? Y ellos lo que hacen, pues, es comparar precisamente o valorar su desempeño no sé, en varios periodos, ¿no? Que le permite entonces decidir si efectivamente, pues es una empresa que puede hacer frente a sus obligaciones y además crecer y crear valor. Otra de las cosas, otro de los requisitos que son importantísimos, aparte de los legales, ¿no? Que esté legalmente constituida, etcétera, etcétera, ¿no? Pues está el cumplimiento de las obligaciones con el SAT, ¿no? El pago de impuestos. Entonces, también se solicita normalmente, ¿no? Como requisito es este, ¿cómo se llama? El pago de sus impuestos, ¿no? Ante el SAT. Y entonces, pues, ¿qué es lo que sucede? El pago del SAT, también, pues ahí se puede dar uno cuenta que por el número de impuestos que paga, pues se puede uno dar cuenta cuál es el nivel de ingresos que tiene. Entonces podemos deducir el tamaño de la organización. ¿Ok? ¿Sale? Entonces, pues es la información financiera, pues como ya lo comentamos en la sesión anterior, pues sirve para determinar, ¿no? Para poder determinar la salud financiera de la organización. ¿Vale? Bueno, muy bien. Entonces, eh, y esa es la manera, pues, en que podemos conocer cuál es la salud financiera de una empresa que no cotiza en bolsa, ¿no? Podríamos solicitar sus estados financieros. Por ejemplo, las empresas cuando piden crédito, pues normalmente las instituciones financieras pues, solicitan precisamente los estados financieros, sus declaraciones de pago de impuestos, etcétera. Todo esto es información financiera para evaluar otra vez la capacidad de pago, la capacidad de hacerle frente a sus obligaciones, ¿no? Eh, por otro lado, pues también dentro dentro de los objetivos, si yo necesito cumplir con ciertos objetivos como organización,
Pues acuérdense todo, hoy día la forma moderna en que se maneja una organización es a través de proyectos. Es decir, yo quiero expandirme hacia un cierto mercado, pues ese es un proyecto, ¿no? Como tal, pues debe de ser evaluado, ¿no? Su viabilidad en una primera instancia y su factibilidad posteriormente. Entonces, de tal manera que pues no solamente un proyecto contiene la planeación desde el punto de vista de acciones que tengo que llevar a cabo, sino los recursos, tienen que venir aparejados los recursos. Entonces, cualquier proyecto, ¿no? que lleve a cabo la organización, pues va a estar ligado a la función financiera. Déjenme darles otro dato. Imagínense producción. Producción resulta que dentro de los proyectos que está manejándose en el área de marketing, pues es una expansión, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay que aprovechar, se detectó un aumento de la demanda de cierto tipo de productos que nosotros producimos, entonces ese es un proyecto para aprovechar ese aumento de la demanda. Bueno, pues necesariamente producción va a estar involucrado. Entonces, producción también debe de manejar un proyecto atendiendo esta necesidad, ¿no? Del área de marketing y ventas para poder entonces incrementar la producción. Entonces, este proyecto, pues, va a, ¿cómo se llama? Pues lo que va a medir es qué tengo que hacer para incrementar la producción y atender en el menor tiempo posible para aprovechar ese incremento de la demanda, ¿no? E ir aparejado en el tiempo, ir aprovechando ese incremento de la demanda. Entonces, de ese tipo de productos y que la producción pues no se quede corta, sino la producción vaya de acuerdo a esa curva de crecimiento. Ese es otro proyecto, ¿no? Que este proyecto va a ir ligado al proyecto de aprovechar la demanda del mercado, ¿no? Entonces, todas las acciones que quiera llevar a cabo la organización deben ser tratadas como un proyecto, ¿vale? Antes también en algunas organizaciones no se llama proyecto, se llama un caso de negocios, o, pero en realidad pues también estamos hablando de lo mismo, ¿no? Estamos hablando de un proyecto, ¿sale? Bueno, también dentro de las cosas que atiende la organización, pues ya lo dijimos, está entre, por ejemplo, conseguir, ¿no? O definir, determinar de dónde voy a obtener los recursos necesarios, es decir, las fuentes de financiamiento para poderlos asignar a los proyectos que tengo en cartera, ¿no? Y entonces, ahora sí, hacerlos eh, factibles, esos proyectos. Otra de las funciones, pues, es evaluar a qué proyectos le asigno recursos, pues porque son o demuestran ser, ¿no? Los más rentables y los de mayor impacto en los planes estratégicos de la organización. Luego, pues las decisiones de financiamiento. Cuando hablamos de decisiones de financiamiento, pues estamos hablando de cosas como cuánto me cuesta obtener los recursos si yo se los pido, por ejemplo, a los accionistas, ¿no? ¿Cuánto van a querer ellos de rendimiento? O si los consigo a través de una institución financiera, ¿cuáles van a ser las condiciones
que me van a pedir para poderme prestar, ¿no? ¿A qué tasa, a qué plazo, etcétera? Si hay hay pagos, penalizaciones por pagos extraordinarios, etcétera. No sé, las condiciones que me marcan. Entonces, yo, como área financiera, pues tengo que evaluar qué fuente de financiamiento o qué fuentes de financiamiento son las que me cuestan menos, de tal manera que yo pueda, pues de alguna manera, garantizar. Pero cuando ya conozco cuánto me va a costar cada fuente de financiamiento, pues primero voy usando las que me cuestan menos, ¿no? Las que me cuestan menos y las voy asignando a los proyectos que prueban ser, que tienen el mayor impacto en términos de rentabilidad, pero también que contribuyen a los objetivos estratégicos de la organización. Y entonces, ahora sí, voy consumiendo estas líneas de financiamiento hasta agotarlas, ¿no? Y pues traslado ese costo de cada línea de financiamiento a cada proyecto asignado. Entonces, ahora sí, en el flujo de efectivo me voy a dar cuenta y en los costos propios del proyecto, pues me voy a dar cuenta cuál es la rentabilidad real considerando estos términos y condiciones de cada línea de financiamiento. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí porque son cosas importantes que deben ustedes de manejar. ¿Dudas, preguntas, jóvenes? ¿No? Bueno. Ok, continuemos entonces. Dentro de las cosas que también son importantes es que maneja la función financiera es que la manera en que yo tengo de retribuir o una de las maneras que tengo de retribuir como organización a mis accionistas es el pago de dividendos. ¿Qué es el pago de dividendos? Pues es el pago por los rendimientos, ¿no? Por que los inversionistas tengan su capital invertido en mi organización. Entonces les tengo que pagar algo, ¿no? Para que sea atractivo además, para que ellos mantengan sus inversiones en mi organización. Esa es una. La otra manera de retribuirlos es que el desempeño de la organización sea positivo y que la organización cree valor. ¿Para qué? Para que el precio de las acciones crezca y eso pues aumenta la riqueza de los accionistas. ¿Ok? De esa manera estoy retribuyendo y manteniendo el interés de los inversionistas para mantener sus inversiones, sus recursos en la organización. ¿Ok? Bueno, entonces, pues ya hablamos de las decisiones de inversión, es dónde invertir los fondos, ¿no? En qué proyecto. Ahí hay una serie de métricas que voy a utilizar para analizar esto. Están las decisiones de financiamiento, es de dónde obtengo los fondos, ¿no? ¿Qué es lo que me cuesta menos? Están las decisiones de política de dividendos, que es lo que mencionaba ahorita, y es decir, cuánto le tengo que pagar a los accionistas y cada cuándo para que ellos mantengan su capital dentro de la organización. Porque acuérdense, pues, como accionista, ellos invirtieron un capital que yo estoy utilizando en crear riqueza, esa es la intención. Y a cambio yo les tengo que pagar, ¿no? Una rentabilidad, o sea, un pago que sea atractivo para ellos, para una renta, ¿no? Que es a través de dividendos
para que ellos mantengan aquí su capital, ¿no? Entonces, dentro de todo lo que hace, pues ya hemos hablado que la forma en que se lleva a cabo la función financiera, pues es produciendo información, ¿no? Llevando a cabo, registrando todas las transacciones que lleva la organización, ¿no? Y que esta la traduce a formatos estándar, ¿no? Que son los estados financieros, que pueden ser eh, consultados y analizados por cualquier persona que conozca cómo llevar a cabo esto, ¿no? Estos análisis, es decir, estos estados financieros son estándar, se deben de apegar a las normas internacionales, que vamos a ver más adelante. Por otro lado, pues vamos a hablar más adelante en lo que son la estructura financiera y económica de la organización. Y entonces, no me voy a adelantar, pero entonces vamos a hablar de algo que es muy importante y que lo vamos a estar utilizando constantemente. Vamos a hablar de activos, pasivos y lo que es el patrimonio o el capital de la organización. ¿Qué son los activos? Pues son todos aquellos recursos que utiliza la organización para crear riqueza. ¿Ok? Ejemplo, dentro de los activos, pues tenemos, por ejemplo, lo que hay en caja, lo que hay en bancos, ¿no? Ese dinero que hay ahí. O, por ejemplo, los edificios, si son propios, pues entonces son un activo, las máquinas que utiliza para llevar a cabo la transformación, si es que produce algo, si es que la organización entrega, bueno, pues toda la flotilla de vehículos que tiene, ¿no? Son activos de la organización, todo el mobiliario, las computadoras, ¿no? Todo esto, las patentes, por ejemplo, ¿no? Las patentes yo las puedo licenciar, las puedo vender, las puedo intercambiar, etcétera, ¿no? Hay una gran variedad de cómo puedo obtener recursos de las patentes. Bueno, ese es otro activo. Luego, hablando de los pasivos, pues los pasivos no son otra cosa más que obligaciones a las cuales las tengo que las debo, ¿no? Son préstamos, son aportaciones, son etcétera, que a través de esto, pues, ¿cómo se llama? Yo estoy obteniendo, yo estoy utilizándolas para poder entonces llevar a cabo mi función. Es decir, por ejemplo, ejemplos, ¿no? Pues yo solicité un préstamo, bueno, pues ese es un pasivo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque me prestaron dinero y lo estoy utilizando para llevar a cabo pues le di algún uso, puede ser para un uso corriente, para compra de materia prima, que también es un activo, ¿no? Los inventarios también son activos, puedo comprar una nueva máquina, lo estoy utilizando en algo, ¿no? Para llevar a cabo mi actividad con la intención de crear riqueza, incrementar, ¿no? Mi riqueza. Y la otra, bueno, entonces el activo, pero yo lo tengo que en algún momento dado pagar de acuerdo a las condiciones en las cuales yo haya contratado eso. Es un pasivo. ¿Por qué? Porque la empresa lo debe. Otro pasivo puede ser, imagínense unas cuentas con proveedores. Yo con proveedor, ¿no?
Yo compré materia prima o compré ciertos insumos o compré una maquinaria o compré vehículos, no sé, a través de arrendamiento, como haya sido, ¿no? Pues tengo un pasivo porque lo tengo que pagar, ¿no? Todo esto que acabo de mencionar lo tengo que pagar, que ya tengo esos recursos, los estoy utilizando para generar valor, pero tengo esas obligaciones